Hoy quiero predicar sobre lo que el Señor me ha puesto en mi corazón en estos días. Y es cómo la ingratitud rompe relaciones. La ingratitud rompe relaciones, ¿sí? No se han dicho muchas veces tanto que le ayudé a esa persona y mire cómo me pagó, ¿cierto? ¿De qué vale la pena ayudarle a la gente si mire cómo son de desagradecidos? ¿Cierto? Nos lo hemos dicho muchas veces, ¿o no? Y la ingratitud es un rechazo a Dios, es el no reconocerle como el dador de vida, y significa que estamos rechazando a la vez el haber sido creados a su imagen y semejanza. A veces vamos a un, qué sé yo, a un centro comercial o lo que sea, o a un restaurante, y ¿cómo salimos cuando no nos atienden bien? ¿Cómo? Aburridos, y voy a recomendar a mis amigos que no vengan acá, ¿no es cierto? Eso es lo primero, que no vuelvan acá, ¿qué cosa? ¿Cierto? Pero a veces no entendemos que por las carreras de la vida, de esta sociedad, del mundo como nos está envolviendo, queriéndolo o no queriéndolo, nos volvemos desagradecidos. Se nos olvida muchas veces dar las gracias. Y como no damos las gracias, estamos ¿qué? Hiriendo a las otras personas. Pero la ingratitud no es más que una continuación del orgullo, de la vanidad y de la soberbia en la persona. Amén. Somos soberbios, ¿sí? ¿Y por qué voy a dar las gracias? ¿Y por qué voy a dar propinas si estoy pagando? En fin, somos complicados, somos difíciles, ¿cierto? Entonces, entendamos que la ingratitud es no ser agradecidos con Dios. Amén. Y la palabra en Primera de Tesalonicenses nos lo dice. En Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5:18, Pablo le escribió a la iglesia y él le decía que den gracias a Dios, ¿en qué? En toda situación, porque no es solamente dar gracias a Dios en toda situación, sino porque ¿qué? Porque es su voluntad. Ahora, pensemos en algo. No es fácil cuando tú estás atravesando por grandes problemas, por situaciones bien complicadas, arrodillarte a dar gracias. Muchas veces no lo hacemos, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque yo tengo que alinearme con la palabra. Y aquí lo está diciendo él, que es su voluntad para ustedes, ¿en qué? En Cristo Jesús. Y realmente estamos viviendo una sociedad muy maltratada, muy violenta, que se ha convertido en una sociedad desagradecida por todo lo que está pasando. ¿Sí? Ya estamos como a la defensiva de quién se nos acerque, estamos a la defensiva de cómo contestar, de si contestar, en fin, y es simplemente el medio ambiente que está viciado de esta sociedad y nos ha llevado a tener ese tipo de resistencia hacia los demás. Y entonces, ¿esto qué sucede? Que rompe las relaciones. Amén.
rompe relaciones. Entonces, vamos a ver lo que es la gratitud para entender realmente, estudiando la gratitud, lo que es la ingratitud. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la gratitud debe formar parte de la vida cristiana y debe ser un fundamento, ¿sí? Efesios 5:20, ¿no tienen ahí? Sí. Ya está, gracias Mateito. Efesios 5:20 nos dice la palabra del Señor que dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Lo escribió Pablo a la iglesia de Éfeso, lo escribió a Tesalónica, y si lo escribe a las iglesias es porque hoy ese mensaje es para nosotros y es muy importante. Amén, iglesia. Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, nuevamente ¿en qué? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miremos algo, y es que como dar gracias es la voluntad de Dios, cuando le agradecemos, no solamente por lo que hemos recibido, sino por lo que no hemos recibido, por las situaciones difíciles, complicadas, vamos a tocar y a mover el corazón del Señor a nuestro favor. ¿Sí? Porque no nos estamos, y esas son las oraciones de intercesión, por ejemplo, donde no nos limitamos a pedir por nosotros, sino que nos abrimos un verdadero campo de acción de la oración a interceder por las demás personas. Eso trae grandes beneficios para nosotros, porque cuando yo estoy pasando por dificultades, por momentos difíciles, que fue lo que vivieron Mateo y Gerald, a pesar de su dificultad, a pesar de su dolor, ellos estaban consolando a otros. Amén. Y entonces es ahí donde realmente, haciendo la voluntad de Dios, viviendo en la voluntad de Dios, cosas grandes van a suceder en el mundo espiritual, porque vamos a mover y a tocar el corazón de Dios a nuestro favor. Amén. Entonces, fíjense en la importancia de agradecerle a Dios en todas las situaciones, ¿cierto? Pero muchas veces lo primero que ponemos delante nuestro en medio de las dificultades es la queja, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, sí, le oramos al Señor, pero entonces nos quejamos de la situación, de lo que está pasando, y no dejamos que esos problemas que el Señor quiere que se los expresemos, pero que Él conoce, si lo hacemos de esa manera, vamos a ver cómo Dios va a actuar. Y hoy le cantábamos al Señor que aunque no lo veamos, Él está obrando. ¿Sí? Él está obrando. Y muchos hemos recibido respuestas del Señor que creemos que son tardes, pero el único que nunca va a llegar tarde es el Señor. El tiempo del Señor es perfecto y preciso. Lo que pasa es que estamos luchando en ese tiempo perfecto de Dios con el nuestro, ¿sí? Porque somos inmediatistas, porque queremos que las cosas se solucionen ya, y Dios le da a uno ese tipo de lecciones que son muy, muy importantes para creer en Él, y nosotros como familia lo hemos vivido. Amén. Entonces ahí está el Señor actuando, aunque tú no lo puedas ver, Él está actuando. Amén. Entonces, hacer la voluntad de Dios, mira esto tan interesante. Es muy difícil hacer la voluntad de Dios, y como Pablo lo decía, dando siempre gracias a Dios, ¿cierto?
pero a veces nuestro corazón se turba y no llegamos a ese momento de poderle dar gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo, porque Él sigue en el proceso de formar nuestro carácter. Amén. Y el formar nuestro carácter duele, porque es cuando tú tienes que soltar y entregar muchas cosas a las cuales tú estabas aferrado. Amén. Por eso la ingratitud no es más que una secuencia del orgullo y la soberbia. Amén. Y la autosuficiencia, porque a veces somos demasiado maltratantes con las personas, ¿sí? Entonces tenemos que volvernos para que esa voluntad de Dios sea perfecta en nosotros. Y mira esto, que me parece un concepto muy hermoso. Dice que es muy difícil hacer la voluntad de Dios cuando estamos pasando, sobre todo por situaciones de dolor y de adversidad. Pero la fe nos lleva y es la llave para ser agradecidos y creer en Dios. Amén. Ser agradecidos y creer en Dios, ¿cierto? Porque eso es en lo espiritual, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede en lo carnal? Que no necesitamos de Dios. Yo me las sé toda la vida. Pero el problema no es ese. El problema es que lo pensamos, actuamos de esa manera, pero hacia este lado decimos que somos cristianos. Entonces, solamente pensemos en que realmente no estamos siendo agradecidos con Dios, ¿cierto? A veces nosotros como padres, muchas veces nos lamentamos de los hijos que nos tocaron. Y a veces los hijos se lamentan de los padres que les tocaron también. ¿No estamos siendo altamente desagradecidos? Pero demasiado que lo estamos siendo, ¿cierto? Entonces, por eso el apóstol aquí decía, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para entender que Dios está al control de todas las cosas, es simplemente depender de Él. ¿O cómo vamos a saber si sí o no es verdad? Si no queremos soltar, si tenemos amarradas ahí ciertas cosas que no queremos entregarle. Entonces la única manera de que Él está al control de todo es dependiendo de Él. Amén. Y ahí veremos los resultados. ¿Qué veíamos ahora? Que hacer la voluntad de Dios es la llave ¿de qué? De la fe, de nuestra fe. Pero hay que quebrar con esa carnalidad que aún hay en nosotros. Amén. Ahora, ser agradecidos en todo es dejar de estar enfocados, como veíamos ahora, en la queja, ¿cierto? En lo negativo, porque si ustedes recuerdan la vida de José, él hubiera podido en un momento determinado decirle a Dios, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Me venden mis hermanos, llego allí, me venden como esclavo y ahora en una cárcel, ¿cierto? Él estaba tranquilo, él era el hijo consentido, pero mire cómo terminó. Y él hubiera podido decirle al Señor, y Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa o por qué me haces esto, cierto? Pero sin embargo, mira que él estuvo tranquilo, no se quejó y sabía que estaba enfrentando a un Dios grande que tenía un propósito grande para su vida. Amén. Y entonces, cuando
dejamos y permitimos que la voluntad de Dios sea activada en nuestra vida espiritual, tú y yo vamos a ver la prosperidad, ya que lo poco en nuestras manos, ya que muchas veces lo que tenemos en nuestras manos es poco cuando permitimos que Dios, entregárselo a Dios para que a través de Él veamos la prosperidad y la abundancia, porque en las manos de Él es mucho, ¿cierto? Es demasiado, es mucho, en todos los aspectos de tu vida, amén. ¿Qué fue lo que sucedió con la multiplicación de los panes? ¿Se acuerdan? Vayamos rápido allá, Mateo 15, todos conocemos este pasaje, pero bueno, vamos a recordarlo. Mateo 15, 34 al 38. Dice la palabra del Señor: ¿cuántos panes tienen?, preguntó él. 7, y unos pocos pescaditos. Luego mandó a que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Hay que entender que nosotros siempre seremos los distribuidores de los recursos de Dios, mas no los fabricantes. Amén. Y muchas veces creemos que somos los fabricantes de los recursos de Dios. Amén. Y todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4,000 hombres, y sin contar a las mujeres y ¿qué? Y a los niños. O sea, alimentó a más de 10,000 personas, ¿cierto? Y siempre la prosperidad de Dios se activará en nuestras vidas en la medida en que seamos agradecidos y dependientes de Dios, ¿sí? He visto muchos cristianos que oran, cristianos de mucha fe, pero que a veces hubo situaciones difíciles en su vida y por lo que clamaron y pidieron no les llegó, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Si es un buen cristiano, si es un cristiano que depende del Señor, si es un cristiano que adora, alaba y ama al Señor. Pero ¿qué pasó ahí? Que no hubo respuesta favorable según lo que él quería. Recuerden que el Señor no nos va a dar todo lo que pedimos. Él nos va a quitar cosas que sabe que nos van a hacer daño, ¿cierto? Eso es como cuando tú estás a dieta, tú sabes lo que puedes comer o no, pero si vuelves a comer lo que te hace daño, pues la culpa no fue del médico que te dijo lo que tenías que hacer, es nuestra. Entonces habrán cosas que nos van a afectar y que Dios no nos las va a dar, pero siempre habrá una respuesta de bendición y de prosperidad en el Señor, amén. Y entonces, hablando de lo que es la gratitud, Pablo definió muy bien en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, lo que es la ingratitud, de lo que estamos hablando hoy, cómo la ingratitud acaba y cierra puertas, acaba con las relaciones, amén. Y en 2 de Timoteo, Pablo lo explica después de más de 2000 años, lo que es la ingratitud y lo que hoy estamos viendo. Dice, 2 de Timoteo 3:1 dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena ¿de qué? De egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes. Qué lista tan grande esa, ¿no? Blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores. Menos mal que nosotros estamos a un lado de esa lista, ¿o no? Calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y mira cómo Él nos previene. Con esa gente, ¿qué? No te metas. No te metas. Con esa gente es la que tenemos que enfrentar nuestro diario vivir. Es con ellas. Es ese tipo de personas. Pero a veces ese mal ungüento de ellos nos atrae, nos atrapa a nosotros también. ¿Sí? Mira cómo lo define el apóstol Pablo. Y entonces, esto no es otra cosa que toda la descomposición social, familiar, espiritual, laboral que hoy en día estamos viviendo. No es otra cosa. Porque todo lo que tú ves, pues nos pone a reflexionar mucho. Hay que ver, pero hay cosas que no podemos aceptar. Y no hay que ver, es que se ven sin que tú las estés buscando. Pero es todo lo que hoy está pasando, ¿sí? La ingratitud es eso. Es el orgullo, es la vanagloria, es la autosuficiencia. ¿A cuántas personas tú y yo hemos ayudado que nos han hecho unos huecos profundos en el corazón? Pero que tú dices, bueno, lo voy a hacer por última vez. Por última vez. Pero hay personas a tu lado que te dicen, detente, ¿ya qué? ¿Más? Todo lo que le han hecho y usted sigue ahí. Entonces cantaríamos la canción, claro, como yo soy el bobo. Ahí tenía su bobo. Entonces en esto hay que tener el carácter de Cristo también para frenar a las personas de la mejor manera, no con violencia, sino que en una buena reflexión, en una buena, en que podamos llevarlo a que esa persona pueda ser reflexiva ante su comportamiento, le estamos ganando a esa persona. Eso es importante hacerlo, ¿o no? Pero a veces nos volvemos violentos también. A veces terminamos en unas luchas y en unas batallas tremendas. Mire a ver que usted esté en un semáforo y le piten, entonces ya pero ahora no voy a arrancar. Y atrás un aviso grande, Cristo vive en mi corazón. Sí, tremendo, ¿no? Sí, así somos, ¿o no? Entonces, aquí lo definió muy bien cuál es el grado de la ingratitud hoy en el ser humano. Así es de que no valoramos muchas veces lo que se tiene, no lo valoramos, pero nos olvidamos de lo que tenemos también. Y queremos, y somos grandes críticos de otras personas, de lo que ellos tienen que no merecían tener. Pero la arrogancia
la arrogancia, la soberbia, ¿cierto? La insensibilidad, la calumnia, nos convierte en personas despiadadas y en enemigos de Dios. Eso es algo bien interesante lo que Pablo escribió. Ahora, pensemos en cómo muchos personajes bíblicos le fueron desagradecidos a Dios. Fueron desagradecidos e ingratos. ¿Recuerdan los 10 leprosos? De los 10, ¿qué pasó? Solo uno. Solo uno. Pero todo este registro de la ingratitud en el ser humano viene ¿de quién? De Adán y Eva, de nuestros primeros padres. Fueron desagradecidos con todo lo que Dios les había dado. Yo me imagino, el paraíso tenía que ser algo muy hermoso, muy espectacular, o sea, donde tú no sabías siquiera a dónde irte de ver cómo el esplendor y la gloria de Dios estaba sobre ese lugar. Pero mira que ellos después fueron engañados y quisieron ser como Dios. Entonces de ahí viene esa herencia de la ingratitud en nuestras vidas. Otro ingrato, Judas. El Señor conocía cómo era su corazón, pero lo que el Señor pretendía era que al lado de él pudiese ver el amor, pudiese cambiar y pudiese tomar otro tipo de actitudes, cambiar su comportamiento. Y fue ingrato con su maestro. Amén. Sansón, ni hablar de Sansón. Él se creyó que todos esos poderes, su fuerza, sus dones eran algo de él, algo que provenía, algo innato. Y se olvidó para qué Dios le había dado esa fuerza y para qué le había dado esos dones, ¿cierto? Que era para que él pudiese liberar al pueblo del Señor. Pero no lo liberó y terminó ¿qué? Siendo humillado y burla de la gente, del escarnio, cuando a él le sacan sus ojos. Entonces, este hombre perdió el rumbo. Esaú negoció su primogenitura. ¿Pero cómo la negoció? Por un plato de lentejas. Estarían muy ricas para negociarla. ¿Sí? Pero la negoció. ¿Sí? Perdió la bendición que Dios le tenía. Y mira que la ingratitud hace que nosotros perdamos realmente el rumbo, pero más que eso, nos apartemos del propósito de Dios. Es tremendo, porque si nosotros nos colocamos en nuestra posición de padres, ustedes como madres, vemos que muchas veces hay resistencia en nuestros hijos de recibir cierto tipo de instrucciones, ¿cierto? Ahora, hay dos situaciones: ¿de qué manera tú la estás dando? Y la segunda es, ¿por qué no te la recibe? ¿Cierto? Entonces, ¿de qué manera no te la recibe? Posiblemente tú no seas ese buen instructor que con su ejemplo y testimonio le está dando un ejemplo. Y lo segundo es que quieren que aprenda a la fuerza algo que esa persona aún no ha sido preparada por Dios en su corazón para recibirlo. Entonces hay que entender que el tiempo del Señor es perfecto, que su plan es perfecto y que tenemos ya que
que romper toda esa necedad que nos lleva a ser personas muy ingratas, pero muy ingratas. Decimos que al ingrato lo olvidamos rápido, al contrario, lo recordamos cada día más por lo que nos hizo. ¿O no? Lo vamos a recordar porque nos dañó, porque nos hirió, porque bueno, en fin. Entonces, no es tan fácil olvidar, pero aquí Pablo en el versículo 4, vuelvo allá, dice, serán traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Pero aquí el 5 es el que realmente nos tiene que llevar a la reflexión en esta mañana. Aparentarán ser ¿qué? Piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. ¿Desmentirá qué? El que yo soy buen cristiano, el que yo soy buen esposo, el que yo soy un hombre íntegro. Tú no necesitas automostrarte ante los demás de lo que tú eres. Los demás van a ver lo que tú eres sin necesidad de que tú hables demasiado. Porque es la gracia de Dios en tu vida. Es Dios viviendo en ti. Porque hoy en día estamos plagados y cometemos muchos errores, pero las personas no te los van a pasar cuando tú hablas de que eres un cristiano. No te las van a pasar. Se van a olvidar rápido de que tú un día despredicaste. Porque realmente estamos mostrando cuán valiosos somos nosotros, pero no estamos mostrando al que verdaderamente tenemos que mostrar, que es a Cristo. Amén. Y entonces, en este mundo de hoy tan acelerado, parece que ya no hay tiempo para agradecer. Y lo veíamos ahora, ¿cierto? Realmente queremos que las cosas fluyan, pero porque yo soy César, no más. O sea, no, es que yo merezco todo el respeto de las personas, yo merezco toda la admiración de las personas. Y la ingratitud no es más que una sociedad enferma por la pérdida de todos sus valores. Miren hoy hijos desde muy temprana edad ya manejando sus hogares como quieren, hijos rebeldes, ¿cierto? Hijos que no se someten porque pues obviamente no hemos sido los padres que tenemos que ser como ejemplo para nuestros hijos. Y entonces ellos muchas veces no hablan, pero sí oyen y ven. Y van metiendo todo eso a su computadora. Entonces el día en que tú quieras sentarte con ellos a decirles cuánto les aman, a decirles que son importantes, ellos tienen un registro en su mente de que tú eres un mal padre, un padre violento, un padre que no respeta a su esposa, pero se está sentando a hablar de amor cuando lo que les dio fue un mal ejemplo de violencia. ¿Podremos realmente, como le escribió Pablo, decir que no estamos viviendo los tiempos más complicados de la historia de la humanidad? Amén. Entonces es una sociedad enferma, ¿cierto? Y además
porque no hay valores ni principios éticos, morales ni espirituales. Y el humanismo, ¿qué pasa? Es la locura de sus propios razonamientos, endureciendo sus corazones. Vamos a Romanos 1, 18 al 21, por favor. Romanos 1, 18 al 21, mira lo que dice. Ciertamente la ira de Dios viene, ¿qué? Revelándose desde el cielo contra toda la impiedad. Y esto fue escrito también a causa de ¿qué? De la rebelión del pueblo. El Señor libera a su pueblo de la esclavitud. Pero ¿qué pasó? Empezaron a murmurar, ¿cierto? Empezaron a irse en contra del propósito de Dios. Ellos decían que era mejor volver a Egipto porque les daban las holladas de comida, pero ellos no entendían que los nutrían muy bien porque eran esclavos y necesitaban que tuvieran fuerzas para trabajar, ¿cierto? Ni el maná puesto por el Señor, imagínate. Ese maná tenía que ser algo espectacular. Ni siquiera eso los convenció. Entonces por eso el Señor tuvo que tomar medidas contra su pueblo. Dice que desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad, ¿qué pasa? Obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que, ¿qué? Que no vamos a tener excusa de lo que es Dios, ¿cierto? Y el 21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron ¿en dónde? En sus inútiles razonamientos. ¿Y qué decía Pablo si unimos lo que Pablo escribió en 2 de Timoteo con esto? Son las personas que tenemos que evitar y que hoy están, pero al alcance, están en promoción. Se consiguen en todo lado ese tipo de personas. Amén. Que quieren acabar y romper la fe. Tenemos que ser cuidadosos de ello. Por eso la consistencia de vivir en santidad, de unirnos como congregación, que el problema tuyo sea mi problema, que me duela, que podamos levantarnos, animarnos, que podamos siempre llevar una palabra de consuelo, de aliento y de esperanza. Por eso es lo que estamos haciendo, que las chocolatadas, que estos eventos, que el poder como reunirnos, las vigilias, lo que viene este semestre, no tiene sino una sola razón: unirnos en pos de Cristo. No hay otra. Esa es la única, es la única. Y entonces ellos ¿qué? Se extraviaron en sus propios razonamientos. ¿Qué pasó cuando Moisés envía a los espías a tomar posesión de la tierra prometida? ¿Qué dijeron? El razonamiento, ¿no? No, esa tierra no se puede poseer. No, eso hay gigantes, eso hay langostas. No. Pero uno que fue y que llevaba en su corazón la verdad, dijo, esa tierra se puede proveer, la podemos poseer. Contra 40 que habían dicho que no. Inútiles razonamientos. Y muchas veces tomamos la palabra para
racionalizar nuestros puntos de vista. Y eso es delicado, porque la palabra es una sola, es la verdad, y sobre eso no podemos hacer absolutamente nada. Amén. Así de que es importante entender que la ingratitud es el mayor destructor de relaciones y el mayor enemigo que impide la construcción de nuevas relaciones. ¿Sí lo creemos así o no, iglesia? Yo creo que sí, iglesia, ¿cierto? Es eso, no es más. Porque ¿quién va a ser amigo de un crítico donde a todo momento quiere tener la razón, quiere tener la verdad? Y a donde está hablando, si tú le das una oportunidad un poquitico de ti, de tu familia, de todo, absolutamente de todo. Y mira lo que nos dice Proverbios 16, 18. Dice que al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería, ¿qué? El fracaso. Así como se vienen esos tiempos de cumplimiento de las promesas del Señor, también, si no cambiamos nuestra posición y nuestra forma de actuar y de pensar, también llegará el tiempo en que el Señor va a tratar de una manera fuerte en nuestras vidas. Amén. Fuerte, porque no le quisimos entender, porque seguimos tranquilos haciendo lo que no tenemos que hacer y seguimos tranquilos. Entonces llega el momento en que el Señor dice: hey, espérese, pare ahí. Bueno, y termino con el por qué ser agradecidos con Dios. Amén. Lo primero es que la gratitud es algo que atrae, es un imán para tener amistades que verdaderamente tragan beneficios a la relación. Amén. Eso es importante, es un imán, es algo que atrae, es algo que chévere hablar con esa persona. Me gustó. Esa persona cómo tiene unos principios tan hermosos que realmente me siento que era necesario hacerlo, necesario hablar con esa persona. ¿Sí? ¿No les ha pasado eso? Uno dice, no, oiga, ¿cuándo nos volvemos a reunir? Qué chévere, rico. Pero ¿cuándo le cerramos la puerta a este? Porque eso es verdad que... Entonces, eso atrapa relaciones. Amén. Lo segundo es que la gratitud estrecha todos los vínculos familiares y nos ayuda a ser humildes, pacientes y tolerantes hacia los demás. Amén. Un entendimiento importante sobre lo que es tener una vida en el Señor y ser gratos con el Señor en todo. Y la palabra en Mateo 7:12, mira lo que nos dice. Así que en todo traten ustedes a los demás, y creo que tú hablaste ayer sobre ustedes, la reflexión fue sobre eso, y mira. Dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley de los profetas. Amén. Si te trataron mal, mira un momentico por qué lo hicieron. Pero si te trataron mal y tú dices, pero no entiendo por qué lo hicieron, o sea, no busques cómo más adelante atropellar a esa persona. Simplemente ese trato con las demás personas nos tienen que hacer pacientes, tolerantes, porque por encima de todo está el amor de Cristo. Amén. Por encima de todo. Y lógicamente que muchos dicen, es que la palabra de Dios en el versículo no sé qué, dice que seamos mansos pero no mensos. Eso no lo dice la palabra en ningún lado. Y le dan a uno versículos de Marcos y es que ahí dice, bueno, pero eso no lo dice.
¿cierto? Simplemente sé manso, que eso apacigua a la otra persona. Amén. Sé manso. Y ten palabras de sabiduría en un momento en que se dispara nuestra ira. Amén. La gratitud nos lleva a reconocer a Dios en toda situación, para alabarle, porque grande es su amor y sus beneficios hacia nosotros son diarios. Diarios. Muchos pueden pensar, pero ¿cuál beneficio si yo tengo un problema económico? Nada, no pasa nada. Pero hay un gran beneficio, y es que Dios nos dio la vida para poder hacer lo que tú le pusiste al Señor y obrar en ello. Amén. Entonces, los beneficios del Señor son diarios. Y por último, démosle gracias a Dios por todo lo que tenemos, pero también dale gracias por lo que no tienes, porque esto también es una bendición de parte del Señor, ¿cierto? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué vamos a bendecir a Dios muchas veces cuando nos quitó algo que no queríamos que nos quitara? ¿Cierto? Dios no nos ama, Dios no es bueno. ¿Por qué me quitó lo que yo más deseaba y lo que yo no quería entregar? Entonces, Dios te va a dar, pero Dios también te va a quitar y te va a frenar en muchos impulsos tuyos que no traen beneficio a tu vida. Amén. Y el mayor agradecimiento que tenemos que tener con Dios es que nos dio a su Hijo, que fue a la cruz para perdonar todos nuestros pecados. ¿Qué más que eso, iglesia? Amén. Y termino con Proverbios 14:9. Vamos a prepararnos para tomar la cena. Que sea un tiempo donde podamos unirnos al Señor en esta Santa Cena. El 14:9 dice: los necios hacen mofa de sus propias faltas, pero los íntegros, ¿qué pasan? Cuentan con el favor de Dios. ¿Qué hacen los necios? Hacen mofa de su necedad. Pero ¿qué pasa? Los íntegros cuentan y contamos con el favor de Dios. Amén. Así es de que, iglesia, puede ser un tema como que parece sencillo, pero no lo es. La verdad no lo es, porque muchas veces mostramos gratitud hacia las personas o hacia Dios por lo que hemos recibido de ellos, ¿cierto? Pero cuando venga el tiempo en que esas cosas no se den, veremos de qué estamos hechos, cuál es nuestro material. Amén. Si somos verdaderamente personas que le servimos, llamamos a Dios, esas cosas pasarán por alto, porque sabemos que Dios es generoso para bendecir a su pueblo, bendecir a su iglesia. Amén. Así de que hoy, al tomar esta cena, dile al Señor: Señor, muéstrame, porque yo me creo casi que soy perfecto, Señor. No sé qué está pasando, no sé por qué esas predicaciones, Dios, pero Señor, muéstrame realmente en qué estoy fallando, ¿sí? Si realmente yo he sido esa persona ingrata contigo, si yo realmente he sido ingrato con el amor de los míos, de las personas que tú has puesto a mi lado. Hay una familia, Señor, que posiblemente no le he dado el mayor beneficio de gratitud. Perdóname también, porque muchas veces mis carreras, mis afanes, Señor, me han llevado a no ser agradecido. Perdóname, Señor, porque muchas veces, Dios, he sido también
viciado por esta sociedad, Señor. Porque muchas veces, Dios, estoy en esa dualidad de seguir amándote, pero también hay cosas del mundo que aún me tienen atrapado todavía. Muéstrame, Señor, hoy que vamos a tomar esta cena, que nos vamos a hacer uno solo contigo. Hazme un hombre digno de responsabilidad en todos los actos de mi vida. ¿De qué manera, Señor, he cuidado lo que tú has puesto en mis manos? Empiezo por mi familia. ¿De qué manera la he cuidado? ¿De qué manera la he amado? ¿De qué manera le he guardado su corazón? Porque eso es lo más importante. ¿Cómo le he guardado el corazón a los míos? ¿Habrá alguna queja? ¿Habrá algún reclamo? ¿O simplemente no hay credibilidad de nada? Porque mis actos son muy distintos a mis acciones. Ayúdanos, Señor, y que hoy seamos responsables al tomar esta Santa Cena, que hoy no vayamos a tomar esta cena indignamente, que hoy podamos entender que estamos conmemorando el sacrificio tuyo allí en la cruz, ¿sí? Y así en este momento, ahí donde estamos, examinémonos asimismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque la palabra de Dios dice que el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Por eso hoy pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos examine nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Que hoy nos podamos apartar de aquellas cosas que realmente nos han afectado nuestra vida espiritual, que podamos hoy reflexionar y meditar sobre lo que tiene que ser nuestro caminar con el Señor de ahora en adelante, de qué es lo que tenemos que entregar, de qué es lo que tenemos que soltar, y que podamos decirle: Señor, dependo de ti completamente y soy grato contigo por todo lo que tú me has dado, pero también hay gratitud en mi corazón por las cosas que tú no me has dado. Ahí donde tú estás, habla con el Señor y vamos a tomar esta cena. Y miremos sobre esa palabra. Los necios hacen mofa de sus propias faltas, pero tú eres íntegro de corazón y contarás con el favor de Dios. Invito a mi esposa, invito a Jackie para que oremos por el pan, por el vino, que podamos hoy entender el significado de tomar la Santa Cena. Que ores por el pan, mi amor.